A más de 25 años de la regulación de precios de transferencia en México, los contribuyentes y especialistas tienen ya una mayor claridad sobre la documentación requerida para demostrar el cumplimiento del principio de plena competencia. No obstante, persisten retos en la correcta documentación de servicios intragrupo, especialmente los cargos corporativos o gastos a prorrata. Estos conceptos son objeto de un escrutinio fiscal particular debido a su posible no deducibilidad cuando no existe una contraprestación real o una asignación razonable. Por ello, resulta esencial contar con evidencia sólida que acredite el beneficio, la prestación efectiva del servicio y su valor de mercado. Vamos a hablar hoy de este tema, cómo asegurar la deducibilidad de los gastos a prorrata, con Carlos Pérez Gómez, socio de controversia en precios de transferencia de KPMG México. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pascal. Buenos días a todos. Gusto en saludarte. Oye, en palabras simples, ¿qué son estos gastos? Bueno, son gastos normales, primeramente, de las empresas, gastos comunes que tienen los grupos empresariales multinacionales, pero que son repartidos a través de una fórmula a sus filiales, ¿no? Pon tú como ejemplo un gasto de un software a nivel internacional o departamentos muy particulares que tienen los corporativos que tienen que repartirse a las filiales. En México, este gasto no es deducible por ley desde 1964, porque según la exposición de motivos, eran gastos difícilmente comprobables y temían que estas utilidades se fueran a ir al extranjero y pagar menos impuestos en México, ¿no? En 2022 sale una regla miscelánea 33127 que establece un sinnúmero de requisitos para validar este tipo de cargos. Y no sobra decir que son deducciones muy importantes de las empresas. Sí, ¿y son difíciles de comprobar estos gastos? Pues muy difíciles de comprobar porque, primeramente, la ley todavía dice que son no deducibles y la regla pone grandes retos, ¿no? En este sentido... O sea, en general no es deducible, pero hay excepciones. Exactamente. Y esta excepción pues se enfoca a algunos puntos muy particulares, que algunos de ellos son subjetivos y difíciles de cumplir, Pascal. Sí. ¿No? ¿Cuáles son los retos de los contribuyentes para poder contabilizar adecuadamente estos cargos corporativos internacionales? Bueno, principalmente uno, de que sea un servicio real, ¿no? O sea, la factura ya no es suficiente, entonces tiene que haber, incluso en la factura tiene que haber una definición muy particular de qué se trata, ¿no? No puede ser un tema genérico y además tiene que haber evidencia de correos electrónicos, de minutas y de otras cosas. Otro punto es que se demuestre el beneficio de este servicio. Y tú te darás cuenta que eso también conlleva mucha subjetividad. Puede ser subjetivo, ¿no? Pues sí, porque tienes que llegar a demostrar que ese servicio era necesario para ti. Y muchas veces esto crea una carga administrativa muy importante para las empresas. También está el tema de las fórmulas de la contabilidad y resulta que, como te decía en este ejemplo, si tú tienes un cargo de tu casa matriz que está en Nueva York, tú requieres de la contabilidad del extranjero para poder explicar cuáles fueron las fórmulas que se establecieron. Entonces, para grupos muy grandes, estar obteniendo la información de otras filiales, pues resulta un poco problemático. Me dices que son deducibilidades importantes. ¿A cuánto asciende lo deducido por este concepto? Pues es que, mira, y es algo bien interesante porque en 1964 el mundo era totalmente diferente. Hoy en día los grupos multinacionales están muy integrados y tienen grupos, departamentos muy importantes que están pues, en el extranjero, ¿no? Estos son millones. ¿Es el caso de un banco, por ejemplo? En los bancos es un ejemplo muy bueno de departamentos de logística, de análisis, de enfoques muy particulares que no precisamente tienen que estar en México, están en otras jurisdicciones y se tienen que pagar. Te puedo decir que son millones, pero sí son porcentajes importantes y las empresas están muy preocupadas porque los requisitos son muy altos y generan una carga administrativa, pues en algunos casos, pues muy, muy alta, ¿no? Y sin la certeza de que las autoridades la vayan a aceptar. Por ejemplo, un banco que opera en México, pero que tiene su casa matriz en cualquier capital de otra nación, ¿cuál sería el tipo de servicio que requeriría necesariamente de su casa matriz?
Pues, por ejemplo, información financiera de los mercados globales y que hay un centro de personas que están investigando los mercados globales en Londres, por ejemplo. Sí. Ese grupo de personas se tiene que pagar, obviamente son salarios importantes, y eso se tiene que repartir a todas las filiales que están recibiendo esa información que les sirve para la toma de decisiones cotidiana. Bueno, ¿y cuáles son? Me decías que puede haber un grado de subjetividad en si ese servicio era necesario. ¿Cuál es el criterio que aplica la autoridad? Digo, básicamente, acuérdate que la autoridad para transacciones entre filiales tiene la regla de precios de transferencia, que lo que trata es pues, de que haya una utilidad en México razonable. Entonces, al final del día, el fisco lo que busca es que ese gasto sea de una cuantía que no afecte las utilidades en México de una manera muy, muy grande, ¿no? Y que finalmente asegure que en México se tiene una rentabilidad razonable. Y también, te digo, hay una lista de elementos que se debe demostrar, ¿no? Como te decía, los correos, los manuales internos, etcétera, ¿no? Esa es la parte manual, y la parte numérica es finalmente identificar a través de estas metodologías de precios de transferencia que emite que está reglamentado por la OCDE a nivel internacional para poder lograr el cumplimiento. Muy bien, Carlos, para tener más información sobre el tema, ¿dónde los podemos encontrar en KPMG? Digo, básicamente en redes sociales estamos como KPMG México y en nuestro portal www.kpmg.com.mx. Gracias, Carlos Pérez Gómez, socio de controversia de precios de transferencia de KPMG México. Gracias por venir. Muy amable. Muchas gracias, Pascal. Gracias.